Perfecto, muchas gracias entonces por participar de este nuevo seguimiento de los mercados. Mi nombre es Renato Campos, jefe de análisis de Admiral Markets Latinoamérica. Y como es habitual los días miércoles, bueno, lunes, miércoles y viernes, los lunes a las 7:30 de la tarde hora de Chile, los miércoles a las 11 de la mañana y viernes a las 11 de la mañana, estamos revisando el comportamiento de los mercados, cómo se va desarrollando nuestro portafolio y por supuesto cómo se van dando las ideas de trading que hemos ido dejando tanto en los market updates que pueden encontrar en nuestro sitio web y por supuesto también en nuestra perspectiva semanal de los mercados los días lunes en nuestro archivo PDF que se envía a nuestros clientes. Pues bien, tenemos una jornada en la cual las bolsas del mundo continúan en positivo, los futuros se mantienen en un rango positivo, el S&P cotizaba por sobre los 3.700 puntos esta mañana, ya tendemos a ver una contracción en su cotización durante los últimos minutos, 3.693 puntos, el Nasdaq en los 12.626 con un 0,24% arriba, y también destacar el aumento en la cotización del VIX que sube un 8,63%. El VIX recordemos que es el índice o bien el que mide las posiciones en corto en el S&P y de esta forma entonces está anticipando un potencial escenario de reversión o el mercado está pendiente a lo que pueda ocurrir esta jornada de día miércoles 16 de diciembre en la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Jornada en la cual no se esperan cambios, no se esperan ajustes en la política monetaria de la Reserva Federal, más bien se esperan un grado de complacencia bastante amplio en donde estén respondiendo, esperen obviamente que el mercado siga respondiendo de acuerdo a las medidas que se han implementado desde el pasado 23 de marzo, cuando se llevaba a cabo un recorte extraordinario en la tasa de política monetaria hasta un 0%. Si bien en un 0% se comienza ya a barajar la idea, o al menos meses anteriores se comenzaba a barajar la idea de un posible recorte y de llevar a cabo tasas en negativo, esto ha sido descartado por parte de los miembros de la Fed, por el mismo Jerome Powell, que si bien no es una medida que se pueda descartar de lleno en un futuro, pero al minuto en el corto y mediano plazo no es una política que esté sobre la mesa para ser contemplada por los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la primera economía del mundo. En cuanto a cifras macroeconómicas, durante esta jornada hemos venido conociendo cifras relativamente positivas para Europa, un nuevo tono positivo que se viene a dejar en la zona euro y en Alemania particularmente, en donde el PMI manufacturero de forma preliminar en Alemania aumenta hasta 58,6 puntos correspondiente al mes de diciembre. El PMI con manufacturero de la zona euro también aumenta hasta 55,5, superando las expectativas y superando el reporte anterior. Y esto de alguna forma imprime un grado de confianza en Europa que se ha visto, como ya lo conocíamos la semana pasada, involucrado un nuevo paquete de ayuda a su fondo de emergencia por la pandemia. Y ha alimentado el apetito por el riesgo en el viejo continente y en las principales acciones también de dicha zona. Es por eso que teníamos un salto en la cotización del DAX, que lo vamos a ver ya en breves segundos, un salto por sobre la zona de máximo, finalmente ya limitando por completo la proyección bajista que en algún minuto llegábamos a tener por las divergencias que el mercado marcaba con la intención de caída o la zona de resistencia que venía registrando durante algunos días durante varios días. Por lo tanto, la situación que el mercado deja es una cuestión interesante para poder ver o seguir proyectando nuevos máximos en la cotización del índice alemán. No obstante, lo que pueda decir también la Reserva Federal el día de hoy puede ser un punto interesante, ya que como no se esperan cambios en su política monetaria y que no se esperen ni nuevas inyecciones, ya que están muy pendientes finalmente o la presión que ellos hacen por parte de la Fed es que existan cambios en la política fiscal, o sea, que se implementen ayudas fiscales, paquetes de ayudas fiscales, lo que entonces hace muy poco probable que la Fed inyecte dinero en el corto plazo y bien espere finalmente la inyección del fisco para ver cuál es la reacción del mercado, para ver cómo obviamente se comporta la economía y luego tomar sus decisiones para, yo creo que ya el segundo trimestre, disculpen, del próximo año 2021. Muy probablemente durante el primer trimestre del año 2021 la Fed se mantenga en la misma posición, en la misma postura, si es que se logran alcanzar acuerdos o consensos entre demócratas y republicanos por una ayuda fiscal, y de cara al segundo trimestre muy probablemente comiencen a hacer algunos ajustes del paquete de ayuda que han venido implementando, como ya les comentaba, desde el pasado 23 de marzo del presente año. Por lo tanto,
son situaciones o cuestiones en la que el mercado comienza a tener un grado de complacencia. También lo importante que pueda surgir el día de hoy van a ser las políticas monetarias o bien las proyecciones que finalmente pueda llegar a tener la Reserva Federal para el cierre de este año 2020 y también las proyecciones para el próximo año 2021. En cuanto a crecimiento e inflación, con esto me refiero. Recordemos que la Fed también indicó a mediados de año o durante la segunda mitad del año que están dispuestos a tolerar un aumento de inflación mayor al que tenían por rango meta de un 2%, esperando incluso valores en torno a un 3%, y eso es la condición que al día de hoy está moviendo al mercado y podría seguir entonces manteniendo una perspectiva inflacionaria en el largo plazo. Al día de hoy no hay un segmento o bien un aumento en la inflación, por lo que entonces no debemos considerar por el minuto una cuestión que sea relevante la inflación. Por eso hemos visto también descensos durante gran parte del mes de noviembre en el oro, una caída mensual en el oro que se ha venido presentando, por supuesto, durante los últimos 30 días de cotización mensuales, y es por eso entonces que ante esa caída en la inflación el oro tiende obviamente a retroceder. También en el oro había un grado de complacencia, el mercado hasta al menos hasta el mes de octubre había un grado de apetito por el riesgo. Este grado de apetito por el riesgo durante el mes de noviembre tendió a ceder desde la segunda mitad con categoría, y es por eso entonces que, teniendo en consideración estos aspectos, es donde el mercado tiende a mostrar ciertas situaciones importantes y podamos obviamente ir anticipando ciertos movimientos que se vengan a dejar. Vamos a ver una pregunta, si no me equivoco, que tenemos por acá. Se ve Twitter, sí, efectivamente tenemos Twitter, estaba mostrándole un poco mientras les voy comentando cuáles son algunos de los aspectos que vamos teniendo en nuestros, o sea, o las publicaciones que realizamos, tanto Twitter de Admiral Markets Latinoamérica como el mío personal, que van a poder encontrarlo como @tocamposn, en donde diariamente y constantemente estoy publicando contenido de mercado, recordatorios por supuesto también de los mismos seminarios que tenemos junto a Admiral Markets, y comentarios, análisis, participaciones en prensa que tengo diariamente, y con eso obviamente para mantenerlos informados a todos ustedes de forma expedita, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que quería recalcar y por eso estaba mostrando Twitter un poco lo que se venía dejando. Como ya lo comentábamos entonces, en cuanto a registros macroeconómicos, una jornada positiva para el viejo continente. En Estados Unidos vamos a mirar, vamos a actualizar este calendario, ver qué nos está dejando esta mañana las ventas minoristas. Tenemos ya datos de ventas minoristas en Estados Unidos, menos 0,9% subyacente mensual en noviembre, venta minorista anualizada un 4,10%, se enfría el sector retail en noviembre a pesar del Black Friday, muy probablemente, a pesar de haber visto un incremento durante los últimos días del mes por el Black Friday y el Cyber Monday, no logra finalmente superar el reporte anterior. Eso obviamente habla de una caída sustancial en la economía americana, que finalmente los americanos no están gastando dinero, no están comprando productos minoristas, y eso recordemos que esta es una lectura anualizada, o sea que se compara el mes de noviembre con respecto al mes de noviembre del año recién pasado. Por lo que evidentemente son cuestiones que hay que tener sobre la mesa. Hay que seguir revisando cómo la economía se va comportando, si es que existen contracciones finalmente mes a mes, y eso lo podemos ver acá en el reporte que se viene dejando durante los últimos meses. Fíjense, pasábamos de tener un mes de octubre de 5,68%, caíamos hasta a un 4,10%. De hecho, la cifra del 5,68 se registra de forma negativa o se revisa a la baja en el mes de octubre, y así venimos entonces generando y viendo una caída sistemática finalmente de las ventas minoristas, o al menos, fíjense, una caída de 5,93 a 5,49, y ya en este reporte de noviembre un 4,10. Va a ser importante cuál sea la lectura finalmente del mes de diciembre, que va a ser una referencia importante, considerando por supuesto la época de Navidad, el periodo festivo, Navidad y Año Nuevo, por lo que evidentemente va a ser un trimestre en el cual se pueda decretar o hablar de una caída sustancial en las ventas minoristas en Estados Unidos y enfriar el sector que venía recuperándose constantemente desde el mes de junio, julio,
veníamos ahí una caída en agosto, luego ya pasamos a septiembre con plena recuperación, un 5,36%, después 5,93% en octubre y comenzamos a ver los declives ya en el reporte del mes de noviembre. En cuanto al IPC en Canadá, tenemos una caída de un 1,6% hasta un 1,5% de forma anualizada y al 1% de forma anualizada. O sea que los valores en Canadá vienen aumentando de los últimos 12 meses con respecto al mes de noviembre del año pasado. Mensualmente cae un 0,1%, ahí da un poco en fría finalmente lo que pueda venir a pasar con respecto al mes de diciembre, sobre todo también considerando que el Black Friday tiene una, no es solamente algo en Estados Unidos, sino que también se suele dar y se suele replicar en distintas economías, en distintos países, y Canadá es uno de ellos. Por lo que evidentemente el mostrar cifras de inflación más bajas en el mes de noviembre habla de que los precios no han aumentado a pesar de los posibles aumentos en las ventas minoristas que se puedan ir presentando. Por eso que los reportes de ventas minoristas en Canadá que se puedan llegar a presentar van a ser interesantes para estar contemplando el desempeño de la economía, como también obviamente lo comentábamos para Estados Unidos particularmente. Teníamos una pregunta, nos dice un espectador anónimo, sería bueno que el espectador anónimo se pusiera nombre para obviamente ir conociéndonos. Nos dicen qué temporalidad de las figuras técnicas son mejores para analizarlas. Por lo general las figuras técnicas o todo análisis técnico no tienen finalmente mayor, no sé si existen mejores o peores. Tal vez existe una fiabilidad mucho mayor en figuras, en gráficos diarios de 4 horas posiblemente, pero lo importante es que cuando nosotros veamos un gráfico o una figura en cierto gráfico, ya sea en gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diario, semanal o mensual, nosotros respetemos finalmente los timings del mercado. No esperemos que esa figura técnica en un gráfico de 4 horas se vaya a dar de la noche, o sea, que se vaya a dar dentro de la misma jornada o muy rápido, si es que recién se está formando. Sino que debemos ser pacientes y esperar el comportamiento de cada 4 horas de las velas para ir viendo el desarrollo de dicha figura y por ende entonces considerar cuáles son los posibles escenarios que se puedan llegar a tomar a partir de ese nivel. Es por eso entonces que el comportamiento, por ejemplo, en 15 minutos de un gráfico de 4 horas, o sea, de una figura en 15 minutos, tiene que ser considerado en ese rango temporal para no perder obviamente el hilo del análisis técnico. Como bien lo comentábamos y el día de hoy, ya habiendo revisado el calendario macroeconómico y lo que tenemos por delante, tenemos por supuesto entonces este gráfico del Bitcoin en 4 horas que lo estuvimos revisando en distintas ocasiones. Y la última de estas fue en un video análisis que publicamos en nuestro canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica, que lo pueden encontrar. Y este video análisis finalmente explicaba cuáles eran los motivos y las situaciones que teníamos por delante para esta criptomoneda, una criptomoneda reina por excelencia, que finalmente va cumpliendo uno de los escenarios que tenemos en pantalla, el escenario alcista, que busca finalmente un rango o la secuencia de máximos crecientes aparentemente que viene dibujando la cotización la cotización por acá lo tenemos. Los máximos que viene dibujando la cotización de esta criptomoneda reina, como ya les decía, por excelencia. Por lo tanto, al continuar esta secuencia alcista, como también obviamente venimos revisando mínimos crecientes para el precio que se apoyan muy bien en esta última media móvil de 200 periodos en el gráfico semanal, o sea, en el gráfico de 4 horas, tenemos entonces la clara intención del precio por venir a buscar, bueno, registrar nuevos máximos históricos, posicionarse por primera vez en la historia del Bitcoin por sobre los $20.000 y venir a buscar entonces la zona de los 21.300, 21.400 como un posible escenario objetivo. Existen varios argumentos para comentar o considerar los movimientos alcistas que este ha presentado durante este año. Principalmente existen, por supuesto, un aumento en la volatilidad y en el apetito por el riesgo de ciertos instrumentos a nivel mundial. Pero también existe una reciente inversión de Bitcoin realizada por un fondo de seguros de vida en Massachusetts que refleja el potencial finalmente de la demanda adicional que podría llegar a tener las criptomonedas en general en un futuro cercano. Eh, con esto me refiero finalmente que hay una colocación de 100 millones de dólares que sugieren nuevas opciones de nuevas y otras entidades que podrían llegar finalmente a considerar
expandir sus portafolios al día de hoy, por lo que muchas de ellas ya finalmente están posicionándose en un ambiente de debilidad para el dólar a nivel internacional, como lo hemos visto en reiterados análisis, y un sobrecalentamiento, y con esto obviamente aquí lo digo con un poco de tono de entre comillas, un sobrecalentamiento que experimentan algunas acciones de ciertos sectores. Al estimar finalmente que pueden llegar a significar que tan solo un 1% de las compañías vayan a considerar exclusivamente una colocación en bitcoins, que podríamos considerar a lo mejor fondos en Estados Unidos, la zona euro, Reino Unido y Japón, podría generar una demanda que se estima que podría alcanzar los 600 billones de dólares, o sea, una cifra que se acerca a duplicar la capitalización bursátil actual de la criptomoneda. En el caso, por ejemplo, del Bitcoin puntualmente, que tiene 353 billones en capitalización bursátil. Y eso es interesante porque finalmente el renovado ambiente de riesgo que, como ya les comentaba, que se generó durante los meses previos y octubre en algún sentido, y luego de un sesgo de cautela que se experimentaba en los meses previos, el Bitcoin finalmente logra confirmar una tesis de los 90 días de correlación finalmente con el aumento de riesgo o en el apetito de riesgo que se puede tener. Y de esa forma se vincula de forma positiva o se arma ¿cómo se dice? Una correlación positiva entre el apetito por el riesgo y los movimientos positivos que el Bitcoin pueda tener. Ahora, no debemos también olvidar que existen algunos reportes últimamente en los cuales indican que el incremento finalmente de la obtención de monedas más estables, que son las llamadas stablecoins, que son otras criptomonedas que se mantienen con menor volatilidad en el tiempo, las variaciones de su precio son menores, ha crecido en un 337% desde el 1 de enero a la fecha. Por lo tanto, se sugiere que la demanda orgánica de sostenedores de criptomonedas, no tan solo obviamente de Bitcoin, Ethereum o Ripple, sino que de toda la gama de criptomonedas, ha aumentado considerablemente durante este año. Y eso obviamente conduce la apreciación del Bitcoin el día de hoy, que aumentan las expectativas por tener o sea, que aumentan las expectativas por tener Bitcoin en cada uno de los portfolios. Ahora, la ruptura por sobre los 20.000 dólares y empinándose hacia la zona de los 21.400, 21.300 como lo indicábamos, es también un sesgo en el cual el mercado podría estar pendiente de considerar a lo mejor ciertos retrocesos. Yo aquí es donde comienzo a pasar a mirar la zona de sobrecompra que alcanza el RSI, que ya lo mencionábamos en un gráfico anterior. Por lo tanto, este nivel de sobrecompra que nos deja el mercado tiende obviamente a dar un seco de cautela en lo que puede estar ocurriendo. Por ejemplo, tender también a mirar cuáles son las tendencias que este mismo RSI viene dibujando y cuáles son las que deberíamos estar pendientes ante posibles reversiones. Aquí es donde finalmente, si vemos posibles caídas del RSI por debajo de esta tendencia o romper esa tendencia, creo que podríamos esperar entonces una ruptura más radical o bien una caída, una primera contracción importante durante el año 2021 o incluso antes de finalizar este año para la cotización del Bitcoin puntualmente. Es por eso entonces que eventualmente se deberían o podrían existir contracciones importantes antes de seguir cosechando beneficios para esta criptomoneda reina, como se le considera en el mercado por excelencia. Entonces, al mirar el comportamiento que el mercado tiene, finalmente todo esto es donde el apetito por el riesgo podría llegar a aumentar en algún minuto. Es por eso que si nosotros nos pasamos, por ejemplo, a mirar el gráfico diario, podemos encontrar algunos niveles de soporte que podrían llegar a ser importantes e interesantes para el Bitcoin puntualmente, ya sea obviamente en primera instancia la línea de tendencia que va dibujando esta criptomoneda a lo largo del tiempo, o sea que finalmente el primer soporte del precio sea o ante retrocesos que eventualmente pueda llegar a dar esa ruptura de tendencia en el RSI, puede venir a buscar a lo mejor una ruptura, un retroceso en la cotización hacia estos niveles finalmente, que es donde se marca la tendencia, y luego este siguiente movimiento es el que debería a lo mejor marcar un agotamiento, ya sea un doble techo que se pueda generar en torno a estos niveles para dar la caída del precio o finalmente continuar con el proceso alcista que dibuja y el apetito por el riesgo aumentar y aumentar durante el primer trimestre del próximo o durante el primer semestre al menos del próximo año. Pero sin embargo, aquí es donde al revisar un gráfico de mayor temporalidad, las divergencias ya comienzan a notarse y eso es lo que a mí me parece un poco más relevante de poder considerar, donde obviamente tenemos acá una secuencia de máximos en el RSI
que luego de eso tenemos siguientes máximos en el RSI, pero que no son, o sea, que no superan el máximo anterior. Y al día de hoy, cuando el valor del Bitcoin supera los máximos o alcanza un nuevo máximo histórico, el RSI no muestra una gran fuerza relativa en el movimiento, por lo tanto la divergencia comienza a acrecentarse y es donde, por supuesto, nosotros podríamos esperar los declives, ya obviamente teniendo un apoyo no tan solo en el gráfico de 4 horas con esa tendencia que dibujábamos en el RSI, sino que también con una potencial reversión que pueda existir en un gráfico de mayor temporalidad. Y en este gráfico de mayor temporalidad es donde finalmente las variaciones del precio podrían conducir una caída hacia niveles de soporte importantes, como puede ser la zona de los $16.000, o venir a buscar una caída mucho mayor en la cotización hacia los $12.000 aproximadamente, que es donde podría venir o a darle un primer soporte la media móvil de 200 periodos en este gráfico diario. Por lo tanto, viene a ser una referencia importante. Ahora, en un gráfico semanal, la cuestión tiende a cambiar un poco. No tanto, pero sí también dar en evidencia o dejar en evidencia que las tendencias en el RSI también se vienen completando y los niveles de divergencia también obviamente son algo que se vienen a dar. Finalmente, si comparamos todos estos RSI que vienen dando, existen divergencias, o sobre todo entre el máximo histórico previo, lo voy a marcar a continuación, entre este máximo histórico y este nuevo máximo histórico que se va dejando. Por lo tanto, existen puntualmente divergencias que se puedan llegar a cumplir. Y no tan solo obviamente comparando esos máximos históricos, sino que también, por supuesto, con estos máximos que el RSI viene dejando, que podríamos estar viendo ciertas divergencias más a corto plazo y venir a notar a lo mejor un punto de cambio o al menos una dirección bajista en el RSI durante algunas semanas, posiblemente. Por eso es que el cierre de este mes y del próximo mes de enero va a ser importante para considerar cuáles son las posibles variaciones que el Bitcoin nos pueda dejar. Al día de hoy, yo prefiero mantenerme apartado de la cotización del Bitcoin. Si bien era una idea ir a buscar posiciones en largo, me lo perdí, no entré cuando era debido, ni siquiera dejé una posición pendiente porque me parecía que podían haber rupturas falsas sobre esta zona de máximos que se viene o que viene mostrando finalmente, por lo que preferí mantenerme un poco al margen y esperar a ver qué es lo que el mercado nos venía dejando. Y en esta ocasión, bueno, la ruptura se da, esperamos ver que continúe el movimiento alcista en el corto plazo hacia la franja de máximos crecientes que dibuja el precio, por lo que entonces deberíamos seguir en una línea positiva durante gran parte de esta jornada o lo que resta de semana, esperando también a lo mejor que el mercado si reacciona de forma, si el apetito por el riesgo aumenta como lo ha hecho durante los últimos 2 días, y el Bitcoin reacciona también de forma positiva, podríamos entonces volver a confirmar la tesis de que el aumento por el riesgo o un aumento por el apetito por el riesgo significa también un signo muy positivo para el Bitcoin y es una correlación que nosotros podríamos estar considerando para futuras transacciones o ya como posicionarnos en el mercado ante aumentos en el riesgo que se puedan dejar, ya sean por decisiones de política monetaria, ya sean por cuestiones particulares. Va a ser una señal interesante a considerar en nuestro análisis diario de los distintos instrumentos y bueno, particularmente el Bitcoin. ¿Qué es lo que ocurre con el oro? Finalmente la ruptura de la zona de máximo de los 1844, 1843, que era la posible figura de hombro cabeza hombro que estábamos revisando, finalmente se invalida por completo. No hay claridad en esta ocasión. Si bien las figuras técnicas tienden a ser ambiguas, yo aquí ya no le doy no lo considero con mucha categoría o importancia finalmente esta figura técnica que se llega a dar. Todavía a lo mejor puede caber la posibilidad de que se lleve a cabo finalmente este hombro cabeza hombro, que pueda estar algo así, que pueda estar un poco más acostado finalmente, que pueda ser un poco ambiguo. Pero aquí lo que me interesa es que finalmente la última vela o los últimos segmentos de vela que se han desarrollado en este gráfico de 4 horas generan una presión por debajo de la media móvil de 200 periodos. Y lo interesante es que el precio finalmente de esas velas, que la última vela o las penúltimas velas, la penúltima y la antepenúltima, que era positiva y luego la siguiente negativa, logran cerrar por debajo de estas zonas de máximo, que son una zona de resistencia en el 61,8% de Fibonacci. Por lo tanto, da un indicio de que el mercado efectivamente podría estar respetando dicho nivel y comenzar entonces a mostrar un posible declive en su cotización, respondiendo finalmente a este impulso o a este impulso bajista que el mercado llegó a dar durante los últimos días,
que invalidaba finalmente todo un proceso alcista anterior, que era este. Entonces, al mirar esto y al mirar, por supuesto, un Fibonacci y cómo uno considera finalmente las figuras de hombro, cabeza, hombro, nos puede dar una sensación de que la figura de técnica aún no se ha completado y todavía resta tiempo por entonces darle una validez a este posible, al desenlace finalmente de esta figura técnica. Por lo que entonces yo todavía le atribuyo o esperaría finalmente la reacción del mercado con la Reserva Federal para considerar entonces posibles variaciones y que se llegue a concretar una caída finalmente para el oro durante las próximas jornadas de transacción. Creo que todavía es probable, o durante las próximas horas finalmente, creo que todavía es probable que se lleve a cabo una caída al menos hacia la zona de los 1800 eventualmente, incluso contemplando los 1770, cómo esta figura se viene desarrollando durante esta jornada. De hecho, si nosotros cambiamos el gráfico a un gráfico diario, la reacción durante estas últimas horas es absolutamente, voy a intentar aquí limpiar un poco el gráfico para que lo podamos ver con claridad. Voy a intentar correr este Fibonacci. Fíjense, ¿qué es lo que nos estaría dejando probablemente el gráfico? Y que finalmente los nuevos máximos también rechazan la media móvil de 50 periodos en este gráfico diario. Ahora, lo interesante también es que nosotros estábamos viendo que desde el último impulso que se dio durante gran parte del mes de noviembre, bueno, todo el mes de noviembre finalmente, toda esta caída, que la voy a señalar a continuación, todo este descenso que el mercado marcó, el retroceso que da o el rebote que marca el precio no supera el 50% de Fibonacci, contemplando por supuesto esta figura hombro, cabeza, hombro, que es una figura de reversión, y nuevamente en la recuperación del precio no supera el 50% y vuelve a rechazar la media móvil de 50 periodos. Por lo tanto, es una señal importante que esté rechazando nuevamente estos niveles en el 50%, y sobre todo si atendemos a lo que recientemente indicábamos, que existe una figura de reversión, una figura de cambio de tendencia en el gráfico 4 horas, puede entonces significar y traducirse en una variación negativa en la cotización del oro y seguir viendo entonces una secuencia de caída, de acuerdo también a lo que viene presentando desde la mitad del segundo año, desde el finales de julio aproximadamente, el oro con una secuencia de máximos decrecientes y mínimos decrecientes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, podríamos seguir esperando nuevos descensos para la cotización del metal precioso como es conocido en el mercado. Esos son obviamente algunos de los parámetros que debemos considerar para la jornada. No, obviamente es una jornada que involucra mucha volatilidad, que involucra mucha indecisión. Por ejemplo, el dólar frente al peso chileno, que venía muy firmemente registrando valores negativos durante todo el mes de noviembre, una caída ya que dejaba obviamente a todos un poco, no sé si sorprendidos, pero sí con una clara intención de mostrar un descenso importante. Y durante este mes de diciembre los descensos se acentúan durante los últimos días, y eso podría obviamente marcar una pauta interesante. No tan solo porque el mercado se apoya sobre la zona o la franja de máximos previos que llegó a registrar en el año 2016, que finalmente puede ser todo este nivel que acabo de marcar en la pantalla, o sea que todavía le queda la probabilidad al mercado de que venga a buscar un posible descenso hacia la zona de los 714 probablemente, que lo considere como un apoyo definitivo, pero me parece que ya es algo que no debería tender a darse hasta que finalmente el dólar se debilite muchísimo a nivel internacional, ya sea por una cuestión de política monetaria de la Reserva Federal o una abultada inyección económica por parte del fisco y de la Fed, que algo al día de hoy me parece que también juega un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si pensamos en que la Fed o el fisco vuelven a inyectar una cantidad exorbitante de dinero, va a ser respondiendo finalmente a una inestabilidad económica o una crisis económica más pronunciada en Estados Unidos. Y eso significa o se traduce en una desestabilización para las economías emergentes, y por supuesto también que se refleja como un refugio sobre la moneda americana en Latinoamérica. Entonces, ante un escenario de inestabilidad o a pesar de que se estén inyectando muchos dólares en el mercado, el mercado muchas veces podría tender a reaccionar de forma negativa o de forma positiva, disculpen, repito, de forma negativa a nivel internacional, pero en el ámbito local o en la región, en Latinoamérica, podría traducirse de una forma en la cual el dólar finalmente tiende a ser una moneda refugio, bajo ciertos aspectos, obviamente, y eso condicionar entonces una posible apreciación o al menos un rango de lateralidad que esté presionando obviamente el rango o la zona o la intención
o ambiente de indecisión a nivel internacional, pero al mismo tiempo también una suerte de apreciación de las monedas emergentes por la debilidad precisamente del dólar a nivel internacional. Y eso obviamente son situaciones que hay que estar analizando y barajando conforme avancen siempre la jornada, los meses y cómo obviamente vaya siendo la lectura del mercado en distintas ocasiones. Ya viéndolo lo que ocurre en el gráfico de corto plazo, o lo que podemos apreciar en el gráfico diario, es que ya mostramos tres jornadas o las primeras tres jornadas de esta semana con un rango positivo, una recuperación en su cotización, el RSI marca niveles de sobreventa, si bien no hay una divergencia en este caso, creo que podemos a lo mejor apreciar cierta intención por recuperar medias móviles que son las que marcan la tendencia en definitiva para el precio, y esa intención es la que podría estar primando durante las próximas horas o durante las próximas jornadas de transacción. De hecho, si trazamos, por ejemplo, líneas de tendencia que podría llegar a ser algo como esto, podríamos estar esperando a lo mejor una situación en donde el precio venga a recuperar o venga a buscar recuperar niveles como estos, por ejemplo, en donde calzaría finalmente una recuperación del precio con niveles anteriores que serían esta zona, los mínimos previos, y por supuesto obviamente toda esta franja que viene desarrollando como mínimos, y el mercado, si recuperamos o si recupera finalmente la zona de los 740 745 pesos por dólar, deberíamos entonces pensar en una recuperación al menos hacia la zona de los 760 770 pesos por dólar, que deberían ser los primeros desafíos importantes para el cruce local, y con esto me refiero al dólar frente al peso chileno. Por ahora, ustedes bien saben, yo siempre he sido más partidario de estar a favor del dólar americano, sobre todo durante el último trimestre del año. Algo que no me ha resultado muy bien en la gestión de mi portfolio, pero todavía tengo posiciones que van favoreciendo al dólar frente al peso chileno, las que podrían obviamente buscar o tener un rendimiento positivo en el corto y mediano plazo y tender a salvar un poco las pérdidas que he tenido previamente. Y esto lo digo con toda transparencia. He tenido algunas pérdidas en el cruce local con las posiciones de compra que estuve jugando durante los últimos prácticamente 2 meses, que decidí soltar en torno a los 7.35, 7.40 fueron las primeras que se soltaron, y ya una última que fue esta semana en 7.30, que se tocaba en 7.29 finalmente. Pero ya la recuperación, al menos mantengo todavía una que alcancé que tomé como una estrategia de mediano plazo que tomaba en 7.30 para buscar entonces una recuperación en el tipo de cambio con un objetivo en 7.60 y ir evaluando cómo se desarrolla finalmente la cotización del peso del dólar frente al peso chileno. Si nos pasamos a revisar qué es lo que ocurre con el euro frente al dólar, una superación de las zonas de máximo viene a ser interesante, por supuesto, dejando de lado inicialmente las proyecciones de caída que nosotros teníamos para la zona de los 1.1960, 1.1910 como un objetivo de descenso del par finalmente. Pero lo que aquí yo destaco es que finalmente lo que esperaba era que se fuesen a dar finalmente escenarios de divergencia en el RSI, en este gráfico en 4 horas, los cuales finalmente dan un poco la razón ante posibles variaciones que el mercado pueda venir a presentar. Existen divergencias entre los máximos previos que el mercado venía a registrar y los nuevos máximos mensuales, por lo que entonces la dirección del precio o este movimiento alcista podría ser limitado y podríamos volver a ver entonces una caída por debajo de los máximos recientes que ha venido dibujando el precio o la cotización del par más transado a nivel mundial. Por lo que entonces va a ser crucial a ver cómo se lleguen a dar estas posibles reversiones en el corto plazo, si es que llegan a considerar estos niveles como un soporte para seguir buscando movimiento alcista, o finalmente el quiebre va a ser un falso quiebre a nivel diario y vamos a ver una caída, una rápida caída hacia los primeros soportes, y luego obviamente de ver las reacciones de corto plazo del mercado para seguir mostrando descensos en la cotización. Por lo tanto, al minuto, de acuerdo también a las perspectivas que el mercado nos pueda dar, o la Reserva Federal, si entregan complacencia o dan ciertos signos positivos con respecto al desarrollo y el desempeño de la economía americana, puede ser entonces considerado como algo favorable para el dólar y podamos entonces ver una recuperación en la cotización de este par, o del par, como ya les decía, más transados a nivel mundial.
En términos de renta variable, si bien el índice americano superaba o bien viene a marcar nuevos máximos semanales en esta fase de recuperación, tenemos una nueva intención de caída durante estas últimas horas de transacción, dejando entonces ya una jornada aparentemente negativa, frenando el avance que mostraba el mercado el día de ayer. Y aquí lo que me podría llamar la atención con respecto al cierre, podría finalmente venir a ser el comportamiento que nos pueda dejar en torno al 61,8. Si el mercado el día de hoy cierra por debajo del 61,8 de Fibonacci, que es este nivel que voy a marcar a continuación, esa franja, si llega a cerrar por debajo de estos niveles de esa franja, algo así aproximado, podríamos tener o crear una expectativa de venir a buscar entonces un nuevo descenso en la cotización de la renta variable. Aquí es donde, por supuesto, esta secuencia de máximo, este zigzag alcista que ha hecho el S&P, que es algo clásico, pueda inicialmente respetarla, luego de eso de ahí tener una jugada a corto plazo para luego a lo mejor seguir con un posible escenario bajista. Ahora, no debemos olvidar que el S&P estamos enmarcados en un proceso alcista de largo plazo de recuperación, por lo tanto, lo más probable es que el mercado siga siendo buscando escenarios positivos, pero evidentemente si la Reserva Federal le corta la llave finalmente a los estímulos monetarios en el corto plazo, o habla un poco más de la tranquilidad que se podría llegar a tener con el crecimiento de la economía, el reporte de empleo que ha venido obviamente disminuyendo el desempleo consecutivamente a lo largo de los últimos trimestres, puede ser entonces un signo positivo a considerar y eventualmente entonces venir a buscar una complacencia del mercado o bien que el mercado ya se vea satisfecho y no espere en el corto plazo nuevos estímulos. Por lo tanto, por parte de la Fed debería presentar cierto declive y ver un poco más o comenzar a ver un rango lateral de cotización. Que más bien, más allá de yo esperar una fase bajista para la renta variable, no la creo, porque hay tanto dinero en el mercado el día de hoy circulando que es difícil obviamente hablar de un ciclo bajista. A pesar de especulaciones, de sensaciones de quiebre en la economía americana, etcétera, de crash, etcétera, creo que existe más una sensación en donde la lateralidad es finalmente la pauta que se podría llegar a marcar y es una lateralidad que se podría incluso hasta contemplar inicialmente en este rango, creo yo, ya sea ese rango o bien contemplar las zonas de mínimo inicialmente y venir a buscar rangos como de resistencia desde los máximos recientes, más o menos algo así, darle esa configuración a un posible rango lateral durante al menos el primer semestre o gran parte de los primeros 3 trimestres o al menos un 75% del año 2021, que debería ser el año 2021 un año de ajuste, de finalmente de digerir mucho las noticias, de que el mercado se acostumbre a los flujos de dinero que la Fed implementa, que la economía finalmente vuelva a funcionar. No debemos olvidar que esta semana se comenzó a implementar la vacuna en el estado de Nueva York. Va a ser también un periodo interesante que se pueda vivir, pensando en que no toda la población está dispuesta a vacunarse. Eh, y así obviamente por distintos escenarios, todavía incluso de cara al año 2022, algunos análisis apuntan a que todavía deberíamos seguir en etapas de cuarentena, de salir de cuarentena, volver de cuarentena, salir de cuarentena y volver a cuarentena constantemente. Por lo tanto, vienen a ser un patrón de comportamiento importante de cara a los próximos meses. Pues bien, muchachos, creo que muchachos y muchachas, esta mañana ha sido ya interesante para venir a comentar qué es lo que ocurre finalmente con los distintos instrumentos, cómo venimos o cómo podemos esperar finalmente la reunión de política monetaria de esta jornada de la Reserva Federal, que se va a dar a eso de las 4 de la tarde hora local. Sí, precisamente. Y la conferencia de prensa a las 4:30 siempre son 30 minutos después de la decisión de política monetaria. Por lo tanto, entre 4 y 4:30, atentos a Twitter, que seguramente voy a estar publicando información ahí para que estén pendientes de lo que ocurre finalmente en el mercado y cómo podemos ir aprovechando las variaciones de este mismo. Y por supuesto hacer trading con los movimientos que nos vaya a dejar la Reserva Federal el día de hoy. Les agradezco, por supuesto, por su participación. Cualquier comentario o ayuda que lleguen a requerir me pueden escribir directamente al correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com. Me pueden encontrar, por supuesto, también en el sitio web, consultar con sus ejecutivos y evidentemente los invito a que sigan pendientes día a día las actualizaciones de mercado que dejo en la sección de análisis técnico.
en el sitio web de Admiral Markets para estar obviamente atento a los gráficos, a las ideas de trading que voy dejando y por supuesto también al contenido fundamental que es importante tener una referencia día a día. Nos vemos en Twitter entonces a las 4, a partir de las 3 y media probablemente, 4 de la tarde, cuando ya se estén dando los datos y los primeros comentarios o la conferencia de prensa a las 4 y media de Jerome Powell. Un abrazo, que tengan una excelente jornada, nos vemos en los próximos seminarios y por supuesto que tengan un feliz día.